vaya al Evangelio de Juan en esta mañana. Hoy es el último domingo de este año, como dijimos recién, 2025 se está terminando y vamos a dar comienzo a un nuevo año, ya pronto, en días nomás. ¿Amén? Pero algo tenemos que entender como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nuestra vida no tiene que menguar. Decía que natural no tenemos que menguar en el fluir del Espíritu Santo. Amén. El creyente, a medida que los años van pasando, en la vida del creyente, amén, muchas veces el creyente al pasar los años, el mermar del fluir comienza a disminuir y tiene que ser todo lo contrario. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que en esta mañana usted diga, Señor, yo no quiero que mi vida espiritual merme, sino que comience a intensificarse para este próximo año. Juan capítulo 7, verso 37, vamos a leer esta palabra en esta mañana. Juan 7, 37. Amén. Dice así la palabra, ahí leemos y luego nos sentamos. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo lo haciendo en esta mañana. La vida del creyente consiste no simplemente en la salvación del alma, el perdón de los pecados, sino en una comunión con Dios. Amén. Y esta dicha comunión viene por cuanto nosotros hemos creído en el Señor y Él vino a morar y a vivir dentro de nosotros. Pero tenemos que cultivar esta relación. Esta relación se tiene que cultivar diariamente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me va siguiendo? Yo quiero hablar de esta mañana de este tema en cuanto que el creyente tiene que tener un fluir continuo en su vida. Vemos que en el último tramo del año, esto pasa a nivel iglesia, a nivel local, no a local solamente, estoy hablando acá solamente, sino a nivel en el ámbito cristiano. Muchos creyentes tenían el año muchas veces desgastado, cansado, desanimado, sin fuerza, sin ánimo. Amén. Y eso es como un resultado que viene todo eso. Claro que podemos tener actividades, podemos hacer muchas cosas en cuanto a la obra del Señor. Amén. Pero lo que no tenemos que perder es la vida espiritual. Porque el cansancio viene con el resultado, o el desánimo viene con el resultado de una vida espiritual, la cual no fue cultivada durante un tiempo adecuado. Y no estoy hablando de un tiempo de oración, no estoy hablando de que nosotros estemos orando como siempre hablamos de rodillas, una cierta cantidad de horas, no. Estoy hablando de una comunión con el Señor que diariamente tenemos que tener. ¿Me va siguiendo? Entonces todo eso da un resultado el cual el creyente trae al final del año o en diferentes periodos de su vida esta decadencia espiritual. Y es a lo cual nosotros no tenemos que llegar a ese punto, sino reaccionar rápidamente cuando esté sucediendo eso. Cuando estamos viendo que está sucediendo eso, es la alerta que el Espíritu Santo nos da para que nosotros reaccionemos, nos levantemos a buscar, a orar, a entrar nuevamente en esa comunión. ¿Me va siguiendo? Tenemos que entender que hay alertas que nos da el Espíritu Santo. Dios nos puede alertar por la palabra, nos puede alertar por los siervos, por la palabra profética, pero también nosotros tenemos la profecía más segura, que es la presencia de Dios en nuestra vida, que nos alerta, que nos da la alerta de que hay algo que no está bien en nosotros mismos, que hay algo que estamos descuidando, hay algo que no está pasando en nosotros. Esa es la alerta de la voz de la conciencia del Espíritu para que nosotros meditemos en nuestros caminos. ¿Me va siguiendo?
Dice la palabra, escuchen, en el último gran día de la fiesta, tenemos que ver que Jesús estaba en una fiesta. ¿Qué fiesta es la que el Señor estaba? ¿Cuál es esta fiesta? La cual el Señor fue invitado y fue a esta fiesta. Esto lo podemos ver en el verso 10, que habla que Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos. Cuando dice amén. Para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, había 3 fiestas anuales importantes que Dios le había establecido que ellos celebrasen. 3 fiestas importantes que ellos no tenían que pasar, y escuchen, y todos los judíos tenían que estar en esa fiesta. Nadie podía no de ir o de faltar, ellos tenían que estar en esa fiesta. La fiesta número 1 era la fiesta de los panes sin levadura, que significa la Pascua, que nos muestra el salto de la muerte que iba a venir, aleluya, para todo el pueblo egipcio, y al pueblo de Israel no afectó y nadie murió. Amén. La Pascua, los panes sin levadura, asar el cordero, beber las hierbas amargas, en representación de ¿qué? De la liberación del pueblo de Israel. Esa es una de las fiestas fundamentales del pueblo judío, y nosotros también la participamos. ¿Y cómo la participamos? No el día que es Semana Santa, como está en el calendario romano, del romanismo, la Iglesia Católica celebra. No, nosotros celebramos la Pascua todas las veces que participamos de la Santa Cena, porque Cristo ha sido nuestra Pascua, y ella ha sido sacrificado, y por eso a la hora de participar de la Santa Cena estamos nosotros participando de Cristo, del Cordero que fue, aleluya, crucificado, amén, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como Juan lo vio. Y cuando bebemos el vino, la sangre era representación de la sangre del Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces la fiesta principal, la primera fiesta era, ya murió, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta importante era la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía esta fiesta? Ahora vamos a dar algunos textos rápidos para que entendamos. La fiesta de los tabernáculos consistía, después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, esta fiesta fue hablada por Dios a Moisés, y ellos tenían que recordar cómo el Señor los sostuvo durante los 40 años que ellos peregrinaron en el desierto. ¿Y qué es lo que pasó en el desierto? Ya lo digo, Dios los sustentó con maná del cielo y con el agua de la roca, con las codornices. Dios los sostuvo, no permitiendo que sus vestidos se envejezcan, no permitiendo que sus calzados se envejezcan, sino que Dios ha sido su provisión durante todo el trayecto del peregrinar del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida. ¿Me va siguiendo? Ellos tenían que recordar, por eso, cuando la fiesta de los tabernáculos se hacía, ellos tenían que ellos ya tenían su casa, estaban en el territorio de la tierra prometida, ya habían edificado su vivienda, ya no estaban viviendo en carpas o en tiendas como lo hacían cuando salieron de Egipto y estuvieron en el desierto. Ahora, ya al entrar a la tierra prometida, ganar, tomar territorio, cada tribu estableció su porción de tierra y cada uno hizo su ciudad y cada uno edificó su casa para vivir. ¿Me va siguiendo? Entonces la fiesta de los tabernáculos consistía que ellos tenían que ir a Jerusalén, porque la casa de Dios, ¿dónde estaba? Ya conmigo, en Jerusalén. Ahí estaba la casa de Dios. Y ellos tenían que ir una vez al año en la fiesta, en el mes adecuado, ir y celebrar la fiesta de los tabernáculos por 7 días. ¿Y qué tenían que hacer? Cuando llegaban a Jerusalén, tenían que armar tiendas, pero con ramas de hojas de palmera. Hacer una tienda, pero con esas hojas. Y esas hojas daban la vida. Cuando ellos iban a dormir a la noche, ellos miraban a través de esas ramas y veían el cielo, recordando que en el cielo Dios proveyó todos los recursos para ellos, recordando que en el cielo mandó el maná, recordando que en el cielo mandó las codornices. Entonces ellos tenían, amén, que hacer
esa fiesta, pero de hojas. ¿Cuánto dicen amén? Recordando de dónde ellos salieron y recordando la vida que tuvieron en el desierto, de tienda en tienda, y cómo fue su vida en el desierto y cómo Dios Todopoderoso los sostuvo. ¿Me va siguiendo? Amén, querido hermano. Esa es la segunda fiesta. Y la tercera fiesta importante es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la remisión, del perdón, amén. Después de los 50 años que se celebraba esta fiesta, todos los que tenían heredades y fueron quitadas, usurpadas o adueñadas por otros, le tenían que devolver las tierras a los dueños originales. Y se les perdonaba la deuda. A todos aquellos que tenían deuda, se les perdonaba la deuda. Y ellos volvían a sus hogares, volvían a su tierra. Todo lo que en un tiempo lo perdieron, cuando llegaba el día del Pentecostés, el Señor dio la orden que se les fuese devuelto todo lo que les pertenecía a ellos. Cuando dicen amén. ¿Y saben quién es nuestro Pentecostés? El Señor. Porque lo que nosotros perdimos, lo que perdió Adán en el principio, ahora el Señor Jesús nos entregó la vida, nos dio vida a nuestro espíritu. Él restauró nuestra vida. Él vino a devolver, aleluya, lo que Adán había perdido cuando él pecó ante Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Escuchen. Entonces tenemos que entender algo. Estas son las tres fiestas importantes que el Señor estableció para su pueblo. Y estas fiestas tenían que hacerse en un solo lugar. No podían decir, me queda muy lejos Jerusalén. Algunos estaban lejos, tenían que caminar días, tenían que venir de muy lejos, de kilómetros. Y ellos no podían decir que era muy lejos Jerusalén para ir a la fiesta de la cual Dios estableció. Ellos tenían que ir porque ya Dios lo había establecido. Y es un mandato de parte de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y a veces hay creyentes que le cuesta venir a la iglesia. A veces personas que dicen, ¿cómo ir a la iglesia? Les cuesta. Imagínense el pueblo de Israel caminaba kilómetros, no tenía Uber, no tenía colectivo, algunos no tenían ni caballo ni burro, algunos tenían que ir a pie caminando. Pero ellos iban felices y contentos a Jerusalén a celebrar la fiesta que le iban a presentar a su Dios. Y ahí llevaban sus ofrendas, llevaban sus diezmos, llevaban sus animales, llevaban toda su familia para celebrar 7 días de fiesta de tabernáculo, recordando, dando gracias a Dios lo que Dios hizo en su vida, dando gracias a Dios lo que Dios habló a Moisés y lo que hizo en el desierto, sustentándolo, bendiciéndolo, aleluya, proveyéndole todo lo que Dios hizo. Y ellos tenían que, en una forma de gratitud, en una forma de adoración a Dios, tenían que ir a Jerusalén. Cuando dicen gloria a Dios. Mire, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 31, rápido, para que entendamos, amén, qué es lo que más se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Cuando dicen amén. 31:10. Escuchen. Dice así. Y le mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Ya conmigo, en el lugar que Dios escogió. Y acá hay un principio, escuchen. Es un principio esto. Hay un lugar específico en el Antiguo Testamento que Dios escogió para que todos vayan ahí. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo aplico esta palabra para mi vida? ¿Cómo esta palabra se puede aplicar en mi espíritu? Nosotros sabemos que hay un solo lugar en el cual encontramos refugio, en el cual encontramos fortaleza, en el cual encontramos nuestra paz, en el cual encontramos nuestra renovación, que es en el Señor Jesús, en Cristo. Pero también se va a encontrar todo eso en una comunidad o en un cuerpo que Dios estableció como la iglesia, pero en ese cuerpo
el cual es la iglesia de Cristo, tienen que estar todos unidos y todo ese mismo cuerpo tiene que hacer lo mismo para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste. ¿Me va siguiendo? Donde todo ese pueblo busque a Dios, donde todo ese pueblo adore a Dios, donde todo ese pueblo ayune, donde todo ese pueblo doble sus rodillas, donde todo ese pueblo obedezca su palabra, ahí es donde Dios se va a manifestar. Porque ¿qué dice Dios? Donde dos o tres estén reunidos y de acuerdo en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Me va siguiendo? Lo que tiene que haber es unidad y acuerdo. Porque si no hay unidad y no hay acuerdo, Dios no puede establecerse, no puede morar donde hay desunión, donde hay división, donde no hay acuerdo con la palabra, donde no hay acuerdo, aleluya, en lo que se está recibiendo o en lo que se está transmitiendo por medio de las Escrituras. Y nuestro corazón está como en un tiempo atrás, como estaba Israel, claudicando entre dos pensamientos. Cuando eso pasa en la vida de una iglesia, en la vida de los creyentes, Dios no se puede revelar en toda su magnitud como Él quisiera, porque hay un claudicar entre un pensamiento y otro pensamiento. ¿Me va siguiendo? Dice que Dios escogió un lugar para que todo el pueblo de Israel vaya. Y ellos tenían que obedecer. Ellos no decían, bueno, no, está muy lejos de Jerusalén, ¿por qué no vamos, no sé, a Judá? ¿Por qué no vamos a otra parte más cercana a la iglesia? Porque esto lo tendría que ser así. Uy, qué lejos me queda la iglesia. No hay muchas iglesias en mi barrio, no hay muchas iglesias muy cercanas, no hay iglesia a la vuelta de mi casa, podría ir ahí si quisiera. Pero si vos vas ahí y vos sentís que no pasa nada, si vos vas ahí y vos sentís, aleluya, que no se te está hablando la verdad, que no hay algo que está en tu corazón encendiéndose cuando escuchas la palabra, no hay ese mover espiritual como había en la iglesia primitiva, en la iglesia, aleluya, de hecho los apóstoles, donde la presencia de Dios cautivaba a la audiencia, donde había convertido, donde había liberaciones, donde había señales, maravillas, prodigios, aleluya, donde no hay eso, aleluya, donde no hay ese verdadero fluir. O sea que iglesia hay en muchos lugares, pero Dios había escogido un solo lugar para que todo el pueblo vaya, y era en Jerusalén. Ahí estaba, que estaba ahí conmigo en la casa de Dios. Ahí estaba el lugar donde Dios estaba morando. Ahí estaba el lugar donde se había hecho casa y edificio o tabernáculo. Antes de ser la casa estaba el tabernáculo, y ahí se le presentaba a Dios la ofrenda, ahí se le presentaba adoración, y ahí alrededor se hacían las tiendas, la fiesta de los tabernáculos, y había fiesta, y había gozo, y había alegría, y había música, y había personas tocando instrumentos, y había danza, y ahí estaba la presencia de Dios, todo en gratitud, en adoración a Dios por todo lo que Dios había hecho. ¿Y quién estaba en medio de ellos? Estaba el Señor, porque ellos cumplían. ¿Me va siguiendo? Escuche, dice, leo de nuevo: cuando viene todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos? Solo había fiesta, solo había música, danza. No, ya conmigo, había palabra. Decía que en la fiesta de los tabernáculos se leía la palabra de Dios, se leía la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que todos los que iban, aún los extranjeros que habían adoptado la fe del Dios de Israel, ellos también escuchen la palabra y comiencen a temer, y comiencen a ser reverentes, respetuosos, y digan: Dios está en medio de este pueblo, Dios está acá, Dios está con nosotros. Y todos ellos escuchen las palabras y tengan temor de su Dios. ¿Me va siguiendo? Y es lo que hacemos nosotros en la iglesia: nos reunimos, venimos a la casa de Dios, donde Dios está.
Dios está en nuestros corazones, claro que sí. Somos la iglesia nosotros, sí, pero este auditorio, este lugar está consagrado para reunirnos y para que Dios también more y habite entre nosotros. Este lugar está consagrado para Dios, para que Dios, cuando nosotros adoremos y alabemos, glorifiquemos y todos juntos a una misma voz y todos juntos en un mismo sentir, estemos en esa comunión, en esa coinonía, Dios se puede manifestar y puede tocar, puede liberar, puede sanar, puede hacer muchas cosas en nosotros. Pero antes de todo eso, escuchaban los niños, mujeres, hombres, extranjeros, para que teman a su Dios, para que entre temor a Jehová cuando escuchen las palabras de Dios, para que vivamos una vida temerosa. Los que ya están entrando en años, y esto no es porque ya muchos tienen años avanzados, no les puede pasar a cualquiera, en cualquier momento pueden partir, en cualquier momento cualquier persona puede partir, puede morirse. Y si somos temerosos y guardamos la palabra de Dios y vivimos una vida como Dios quiere en la tierra, en santidad, buscando a Dios, tendremos ese favor de irnos con el Señor a su presencia. Dios nos llevará a su presencia. Dios llevará a cada hermano, a cada hermana a su presencia, a cada uno de nosotros en el momento, en la hora de la partida. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero en cualquier momento puede pasar, hermano. En cualquier momento Dios viene y la iglesia desaparece. Los creyentes verdaderos, los creyentes que aman a Dios pueden desaparecer, pueden irse con el Señor. ¿Me va siguiendo? Cuando dicen amén a esto. Entonces ellos tenían que escuchar la palabra y tenían que aprender. Decía que tratado, tenemos que seguir aprendiendo. Decide, tenés que seguir aprendiendo, hermano. No importa que tengas 70, 80, 100, los años que tengas, niños, jóvenes, adolescentes, todos tenemos que seguir aprendiendo. No hay ningún hombre en la faz de la tierra que diga yo ya me la sé todo. No. Porque nadie sabe nada. El que sabe todo es Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener un corazón humilde y quitar el orgullo, la prepotencia, la arrogancia y decir yo ya sé todo, yo tengo experiencia, tengo años. No. Para Dios no cuenta tu experiencia, tus años. Para Dios cuenta tu corazón abierto. Para Dios cuenta el corazón que tengas para seguir aprendiendo. A Dios no le abraza el corazón, no los años de experiencia. Aunque tengas muchos años de vivencia, de vida, como hayas vivido tu vida, a lo que Dios no le interesa en tu corazón, no tu experiencia. Porque si no tenemos un corazón abierto a seguir aprendiendo, Dios no puede obrar en nuestro corazón ni en nuestra vida. Amén. Cuando nos cerramos a decir yo ya lo sé todo, yo ya lo sé todo, yo ya sé en la Biblia, ya tengo mucha experiencia, fui por muchas iglesias, no interesa la iglesia que haya sido, no interesa. Lo que interesa es que abras el corazón a Dios todos los días de tu vida y que cada día le digas Señor, hoy algo nuevo voy a recibir. Hoy algo nuevo tú me quieres dar. Hoy algo nuevo quieres impartir en mi vida. Cuando tenemos esa actitud, eso es ser humilde. Eso es tener humildad en nuestro corazón como hijos de Dios. Amén. Y decirle al Señor, quita todo orgullo, Señor, quita todo lo que me hace impedir que fluya tu presencia. Por eso ahora vamos a ver, porque a veces el fluir del Espíritu en la iglesia se corta por algunos factores y algunas cosas que en el corazón están de los creyentes. Una de ellas es el orgullo, es la vanagloria, es querer hacerse que uno sabe todo. No sabe nada en realidad. Si tenés un corazón abierto a Dios y te sometes a Dios y bajar tu cabeza a Dios y te rendís a Dios, entonces Dios te va a suministrar, entonces Dios te va a hacer sabio, entonces Dios te va a levantar, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo levanta, pero el que se enaltece, Dios lo baja.
Dios mira de lejos al soberbio. Amén. Y da gracia al humilde. Amén, aleluya, cierto. Y esto para todos nosotros que estamos aquí. Amén. Esto quiere hablar el Señor al mundano, al que no tiene Dios, no, a los creyentes, a los que reciben a Cristo. Sé humilde ante Dios, ante los hermanos. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, ellos tenían que escuchar a Él para qué? Para tener temor a Dios, para ser temerosos a Dios, para vivir ante Dios con temor, con humildad, diciendo el Dios de Israel. Imagínense, escuchen, el extranjero que era de otro pueblo y adoraba a otros dioses, que le abran las puertas para que venga a la nación de Israel y sea parte, y él tenía que adoptar la fe del Dios de Israel, y él tenía que seguir las leyes de Dios. Imagínense ese extranjero viendo, aleluya, cómo eran los del pueblo de Israel, diferentes. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces digan esta mañana, he venido para escuchar la palabra, y si yo escucho la palabra, la ley, yo voy a tener temor en mi corazón. El temor se va a apoderar en mi vida. Amén, aleluya. Y si el temor se apodera, voy a ser humilde. Voy a tener humildad en mi corazón. Voy a reconocer cuando me equivoco. Voy a saber decir perdón, pero un perdón verdadero, no un perdón fingido, mentiroso, perdón de verdad. Un perdón que traiga un cambio en la vida, no un perdón, no perdonarme y después sigo haciendo lo mismo. No, ese perdón no sirve, es mentiroso, no va. No va con Dios ese perdón. El verdadero perdón es el que perdona y que nunca más hace eso. Amén. Cuando dice amén. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, escuchen. Dios les dijo que hagan condenar a las mujeres, a los niños y a todos los extranjeros para que escuchen las palabras y para que teman. Dice, y a los hijos de ellos, verso 13, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Todos los días que aprendan a escuchar la voz del Señor, la ley de Dios, y vivan en temor a Dios. ¿Saben lo que perdió la iglesia en este tiempo? Yo hablo de la iglesia en general, no hablo de ustedes, acá nosotros. Término general, perdió el temor a Dios. Hoy la iglesia de este tiempo perdió el temor a Dios. Ya no es la iglesia de 50 años atrás. La iglesia de este tiempo perdió el temor. Ya no hay respeto, ya la gente no tiene ese temor como antes, como nuestros abuelos, como los años 70, 80 o 90, que era diferente la iglesia del Señor. Y eso es lo que perdió hoy el cristianismo, perdió el temor, perdió el respeto. ¿Por qué? Porque no se está hablando la ley, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se está condenando y se está dando lo que se tiene que hablar verdaderamente. Y no cosas que solamente alimentan el ego, las emociones de la persona. Se tiene que hablar las cosas que nos dan vida, las cosas que nos llevan a decir, sí Señor, fallé, sí Señor, me equivoqué, sí Señor, hice las cosas mal, sí padre, como madre, o como esposo, esposa, no fui correcto. Señor, perdoname, ayúdame a ser un buen hijo de Dios, un buen creyente, un buen servidor de Cristo. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, Dios mira con agrado nuestro corazón. A Dios le agrada a ese creyente. Ese creyente es agrado a Dios. Ese creyente que va y se arrodilla y derrama sus lágrimas y dice, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame, fortaléceme. Señor, porque estoy a punto de flaquear o caer o retroceder, pero no quiero. Señor, sosténme con tu gracia, Señor. Derrama tu gracia sobre mí. Fluya tu gracia sobre mí. Y como decía esta oración que cantamos de la hermana de Eli, aunque hayas tropezado y caído, vuélvete a levantar. Si caíste o tropezaste, levantarte de nuevo.
un tropezón, una caída, dice 7 veces cae justo y 7 veces se volverá a levantar. Así que si has caído, levántate en el nombre de Jesús. Este año, ¿cómo ha sido para muchos de nosotros? ¿Cómo ha sido este año para tu vida? ¿Has tenido tropezones, has tenido caídas, has tenido algunas dificultades, has tenido adversidades que eso te han hecho menguar? Por ahí no te fuiste al mundo, no te apartaste de la iglesia, pero espiritualmente por ahí retrocediste, menguaste, bajaste tu intensidad, tu oración. Amén. Eso también es casi lo mismo como uno se va al mundo. El irse al mundo, el irse de la iglesia es la consumación del resultado como una persona está espiritualmente en la iglesia. Ese es el resultado, la consumación final. Pero en esta manera decir el Señor, este año sí he tenido altos y bajos, Padre. Este año, Señor, no ha sido por ahí un buen año. He empezado bien, pero a mitad de año he trastabillado, en algunos momentos he caído, me he desanimado, no quería seguir. Pero esta mañana el Señor quiere derramar este fluir en nosotros y que este fluir no pare nunca, este fluir como Jesús habló. Y ahora le voy a dar la explicación. Esta palabra que Jesús habló, Lucas 7:37, es una palabra profética y futura del tiempo milenial, de los años del milenio y de estar con el Señor para siempre. No es simplemente quiero abrir una fiesta y era la fiesta de los tabernáculos, sino que esta palabra es el cumplimiento de algo profético de los tiempos finales. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuche, querida iglesia, queridos hermanos, ¿en qué consistía entonces la fiesta de los tabernáculos? Venir a Jerusalén, armar tiendas con rocas de palmera, toda esa choza que se armaba era para recordar que ellos estaban y vivían en tiendas en el desierto. Cuando ellos iban a dormir a la noche, miraban hacia arriba cuando está acostado, y como no es una lona, no es una carpa, ellos miraban por las entrerejas de las palmeras, miraban el cielo. Entonces recordaban a Dios, recordaban cuán bueno fue Dios en los tiempos de tienda, cómo Dios los sustentó, cómo Dios los bendijo, cómo Dios estuvo dándole todo en el desierto. Me va siguiendo. Y durante 7 días ellos tenían que ofrecer a Jehová sacrificio, ofrenda, y había alegría, y había gozo, pero todos tenían que ir a Jerusalén. Todos tenían que ir a la casa de Dios. Y Jesús estaba en esta fiesta, el Hijo de Dios. Escuchen. Diga conmigo, Jesús fue a la fiesta. Y estando en la fiesta, él empezó a predicar en la fiesta. Empezó a hablar. ¿Y saben lo que hacían los religiosos que estaban en la fiesta? Ya conmigo lo querían matar. No oían las palabras del Señor, pero había mucho pueblo que estaba escuchando a Jesús en esa fiesta. ¿Saben lo que le dijo, por ejemplo, el Señor? Escuchen. Verso 14. Más a la mitad de la fiesta, mientras todos estaban en la fiesta, estaba el templo, estaba la fiesta, estaban todos contentos, alegría, gozo. Dice que subió el Señor al templo a enseñar. ¿Dónde fue Jesús? Al templo. ¿Y quién estaba en el templo? Ya conmigo, los rabinos, los judíos que estudiaban la Torá, la ley. Y ellos se sorprendían de cómo Jesús tenía tanto conocimiento sin haber estudiado. Porque imagínense que los religiosos se la pasaban estudiando la Torá, estudiando las leyes, y cómo este hombre, que lo conocemos, un simple carpintero, el hijo de José, el hijo de María, sepa tanto, y no ha ido a ninguna escuela, nadie nos dio un registro de que Jesús fue a la escuela rabínica de las personas más influyentes de aquel tiempo. Nadie nos dijo que Jesús estudió acá con nosotros, no. Jesús, aleluya, no estudió en ningún lugar, porque era el Dios mismo que hizo todas las cosas. El que dio la ley, el que dio la Torá, el que dio la palabra, era la palabra viviente. Entonces, cuando ellos escuchaban, dice y respondió Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel
¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso, ¿cuánta doctrina de hombre hoy hay en día en las iglesias? Muchas. ¿Cuánta doctrina, cuántas palabras cambiadas? ¿Cuántas palabras son adulteradas, como dice Pedro, que no debemos de adulterar la palabra? ¿Cuántas palabras adulteradas hay? Y el hombre la cambia a conveniencia. Por eso dice el libro de Apocalipsis, hay de aquel que saque una jota y una tilde de esta palabra, o que agregue esta palabra, yo lo borraré del libro de la vida, yo lo voy a borrar. Si alguien añade o alguien saca de la profecía de este libro, yo lo voy a borrar del libro de la vida. ¿Me va siguiendo, hermano? Miren qué terrible es eso. Y muchos hoy ministros no predican esto, de que si hay alguien que agrega algo a la palabra, la saca, o quiere decir, bueno, esto me parece a mí, esto de esta forma. No, la Biblia ya está interpretada, la Biblia ya está en su interpretación, salvo que hay que orar, hay que orar para que Dios dé la luz, más claridad. Pero hay alguien que la saque, que agregue, que añada, dice Dios yo. Entonces ahí se tumba y cae la doctrina de salvo siempre salvo. ¿Vio que la doctrina que dice salvo siempre salvo? Que vos sos salvo, pecá, haz lo que vos querés, te vas a salir con el Señor. No, mentira. Si vos no vivís una vida de la santidad, vos no vivís una vida apartada para Dios, vos podés irte al infierno, vos te podés perder. No es salvo siempre salvo. No. Ahí es clara la palabra. Si añadimos o sacamos, es decir, también esto, pero cuando yo no soy un predicador, gracias a Dios, no me importa, aunque vos no seas un predicador, si vos sacás algo de la palabra, ignorás algo que Dios te está dando, y vos lo que lo estás quitando, estás sacando algo que Dios te está diciendo que haga, lo estás corriendo, esto no me gusta, ¿ves cómo hacerlo mucho? No, esta palabra muy fuerte, esta palabra no me gusta. No, voy a leer los sueños de José, voy a leer cómo Dios va a levantar a su pueblo con gloria. Bueno, esto sí me gusta. Y nosotros estamos sacando lo que realmente está escrito en la palabra del Señor. Y estamos añadiendo algo, pero bueno, a mí me parece que no, que esto es de esta forma, esto es de esta manera, y dice, no es así. Levantar tu mano y decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero ni sacar, no quiero ni agregar nada, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos decían, Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia. Y él les dice a los fariseos, no dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple, porque al quebrantar un mandamiento ya estaban infringiendo toda la ley. Uno solo que infringía, estaban infringiendo toda la ley. ¿Y cuál era el mandamiento que ellos estaban infringiendo? Matar. ¿Qué dice? ¿Qué es el mandamiento? No matarás. Y ellos querían matar a Jesús. Ellos querían matar al Señor. Porque Él les dice, ustedes me quieren matar, ustedes procuran matarme. Y respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús dijo, una hora hice y os maravilláis. Entonces, una hora hizo él. Y después dice en el verso 23, si fuese el hombre de la circuncisión en el día de reposo, porque la ley de Moisés no se ha quebrantado, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo salí completamente a un hombre. ¿Estaba enojado? Porque él salvó a un hombre en el día de reposo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? Escuchen. Todo esto pasó en la fiesta. Escuchen, miren todo. Esto estaba pasando en esa fiesta. Jesús fue a la fiesta, comenzó a hablar, comenzó a tener una conversación con los religiosos lo querían matar, porque hizo un milagro en el día de reposo. ¿Usted cree que Jesús, ante
Todo esto que estaba sucediendo de los religiosos se echó para atrás y seguir predicando todo lo contrario, siguió hablando. Aunque la gente no lo quería, los religiosos no lo querían, Jesús no era movido por las emociones mismas del corazón. Uy, pobre, ¿qué va a pensar este de mí? Uy, pobre, que hermano, ¿qué va a decir que yo estoy hablando? No. Jesús hablaba lo que el Padre le estaba transmitiendo para la ciudad. Pero había una gran audiencia que escuchaba y que estaba atenta a las palabras del Señor. Había un grupo muy poco que no quería escuchar al Señor, pero había una gran multitud que oía las palabras y esas palabras iban haciendo algo en el corazón. ¿Cuánto dice amén? Dice que los fariseos murmuraban, dice que hicieron lo posible para que vengan los alguaciles y prendan a Jesús, sobornaron y pagaron, porque querían matar a Jesús, querían matar. Hermano, cuando hay una verdadera palabra, a veces nuestro corazón engañoso quiere matar esa palabra, quiere decir, no es así. A veces uno mismo puede ser un mismo fariseo que se niega a recibir, que se niega a obedecer, y uno se está poniendo en un papel de fariseo, de religioso, no quiere aceptar lo que el Señor nos está hablando. No quiere admitir que Dios nos está hablando, y cuando Dios nos habla para nuestro bien, para nuestro futuro, para nuestro presente, para que haya un cambio, para que Dios, aleluya, se alegre del creyente que obedece. Y ellos querían matarle, ellos querían buscar la forma de que Jesús muriera, y por eso dice, pasaron muchos días que Jesús predicaba, pero en el último día, dice, de la fiesta, en el último día de la fiesta, Jesús alzó la voz, conmigo, Jesús habló fuerte. Ahí está para aquella persona, ahora como gritan los pastores, Jesús alzó la voz. Levantó la voz. Y no es que uno grita, es el fervor que sentimos acá adentro que nos hace hablar de esta manera. Es porque hay algo que está acá. Yo no puedo hablar despacio, no sé por qué quisiera, pero siento algo acá adentro que sale de mí. Jesús alzó la voz. Mientras todos estaban de fiesta, ya estaba por terminar la fiesta de los tabernáculos, todos estaban contentos porque llevaron sus ofrendas, pero algunos no estaban contentos porque el que estaba ahí era Jesús. Había dos bandos, de aquellos que estaban alegres, aquellos que estaban enojados, con la cara que estaban ahí diciendo, Jesús lo quiero matar. Y el último día el Señor levanta la voz, se pone en pie y hace una invitación, porque esta palabra, esta fiesta de los tabernáculos se cumple en la persona de Cristo en un sentido espiritual. ¿Saben que las tres fiestas tienen el cumplimiento de la persona de Cristo? La primera que dijimos que es la Pascua, que representa al Cordero de Dios que vino a este mundo y quitó el pecado, murió y resucitó. La fiesta de los tabernáculos representa al Dios que provee, al Dios que suministra, al Dios que nos bendice, al Dios que nos provee los recursos que necesitamos, tanto espirituales como naturales. Y la fiesta del Pentecostés es la promesa y el sello del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Él selló con la sangre del Espíritu. O sea que estas tres fiestas están incluidas en la persona de Cristo. Y nosotros, en un sentido espiritual, no somos judíos, no vamos a ir a Jerusalén a conmemorar la Pascua allá, no vamos a ir a la fiesta de los tabernáculos, no vamos a ir al Pentecostés, pero ¿qué hacemos? En Cristo están estas tres fiestas. Cuando celebramos a Cristo, recibimos a Cristo, bebemos de Cristo, comemos a Cristo, estamos nosotros siendo partícipes de estas tres fiestas, porque tenemos el perdón, la redención, aleluya, y la resurrección. Tenemos la provisión de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús en el libro de Efesios? Y habla Pablo que ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Apláudase que aplaudir. ¿Y qué dijo el Señor? Yo he puesto un sello y los he sellado con la sangre de mi espíritu. Ustedes son de mi propiedad.
el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la remisión de todos los pecados. Oh, lo que perdimos, Dios nos devolvió. Entonces, las tres fiestas para los judíos son importantes, pero para nosotros están en una persona y en Cristo. Y ahora nosotros lo estamos celebrando. ¿Me va siguiendo? Y él alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba si alguno tiene sed. ¿Qué se hace en una fiesta? Se come, se bebe, hay alegría. ¿No? ¿No es así? Cuando uno va a una fiesta, que hay alegría. No hay luto, no hay tristeza. Hay fiesta, hay música, hay danza. Y el Señor está resumiendo esta fiesta. Esto que ustedes están celebrando, claro que esto lo hablé yo a Moisés, fue mandato mío. Pero todo esto es algo pasajero, todo esto es algo natural. Ellos lo hacían por un simple rito tradicional en el cual Dios se lo pidió, pero la verdadera fiesta es que aquel que tenga sed venga a mí. Esta es la verdadera fiesta, que vengan y beban de mí, que vengan, porque yo los estoy invitando. Está todo pagado, todo está gratuitamente, solamente tienen que beber de mí, solamente tienen que venir a mí. Y la Biblia dice en el libro de Juan 4, estamos en Juan, ahí en el capítulo 4, versículo 14, aleluya, miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida que eterna. El que tiene sed venga. ¿Y qué dijo Jesús? Alzó la voz en el último día de la fiesta, en ese momento de júbilo, de alegría, de danza. Él alzó la voz y dijo: esta fiesta se resume en mi persona, y yo hoy os invito a todos ustedes, si alguno tiene sed, es decir, escuchen lo que les quiero explicar. Esta fiesta se va a terminar en el día séptimo, pero yo tengo un agua, tengo algo para darle que va a ser para toda la vida, que va a ser por toda la eternidad, que va a ser lo que va a satisfacer su vida. En esta fiesta, hoy es el último día, hoy se termina. Y dirán: bueno, tenemos que volver y tenemos que esperar hasta el otro año. No tienen que esperar hasta el otro año. Estoy yo soy la verdadera fiesta. Si ustedes hoy beben de mí, nunca tendrán sed jamás, nunca van a tener hambre de mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Aleluya. Escuche. Entonces, dice Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, verso 6, dice así: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo le daré de esta fuente. ¿Quién es esa fuente? Diga conmigo: es Cristo. Cristo es mi fuente. Entonces Jesús, en este último gran día de la fiesta, lo que estamos viendo, esa fiesta estaba culminando, estaba terminando, pero él dijo esto. ¿Por qué lo dijo en el último día y no lo dijo en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto? ¿Por qué esperó hasta el último día? Porque la fiesta se estaba terminando. Pero esa fiesta terminaba en un sentido espiritual, no iba a terminar. No iba a terminar para aquellos que vengan y beban de él. Este año se está terminando. Este año está dando culmine ya en días. Y ¿sabes lo que Dios te dice? Este año termina, yo quiero que vengas a mí a beber más de mí, porque yo tengo más para darte. Yo tengo mucho más en este año que viene, próximo, para darte. Pero necesitas beber de mi presencia, necesitas venir a mí. Necesitas, la fiesta se termina, los buenos momentos, los cultos maravillosos se terminaron. Pero Dios dice: yo tengo un agua para satisfacerte, yo tengo agua viva para tu corazón, tengo agua viva para tu interior, querido pueblo, querida iglesia. Entonces
Entonces, cuando Él dice esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que levantes tu mano esta mañana. Esta agua que el Señor nos va a dar y nos está suministrando es un agua la cual quita esa sed, el vacío, la tristeza de tu corazón, la angustia. Él dijo, el que cree en mí, de su interior van a correr estos ríos, este fluir de agua viva, este fluir no se va a detener. Pero hay algo acá muy importante que podemos ver, dice, el que cree. ¿Cuántas veces decimos, yo creo, Señor, yo creo? Sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Por qué cuando viene la lucha nos detenemos? ¿Por qué cuando viene la adversidad paramos? No estamos diciendo que queremos en el Señor. Sí que va a haber lucha, sí va a haber lucha. Va a haber problemas de hogar, va a haber, la familia, los hijos va a haber. Pero si hay un verdadero fluir, nosotros tenemos sed de Dios. Este fluir no va a hacer que nosotros nos detengamos por ningún momento, hermano. No va a hacer que nosotros paremos en el final de año, en el principio de año, en la mitad del año, en cualquier periodo de todo este tiempo de vida que tengamos. No vamos a parar, no vamos a frenar, porque hay un fluir, porque Dios nos dio su espíritu, porque Dios dijo que aquellos que creen de su interior va a fluir esto. Va a fluir este poder, hermano. Va a fluir este milagro. Va a fluir la liberación. Va a fluir este fruto del Espíritu en nosotros. Porque está la presencia de Dios. Del interior de cada creyente tiene que haber un fluir. Tiene que haber un fluir, no tiene que parar. Aleluya. Por eso, cuando más estamos en la iglesia, y vos tenés que adorar, y vos tenés que orar, y fluir en lengua a cero. No dejes de que eso pase en tu vida, que vos cortes ese fluir. No tenés que cortarlo. Dale esa libertad al Espíritu Santo. ¿Sabés por qué a veces se corta el fluir en lengua? Porque no hay sed, no estás bebiendo del Señor. Porque si bebés del Señor va a fluir, 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 va a fluir. Levanta tu mano en esta mañana. Tiene que haber ese fluir en esta mañana. Tiene que el fluir de Dios no tiene que mermar. Hay muchos creyentes, hermano. Estos días me crucé con un hermano de que hay cosas que están sucediendo en la iglesia. Un hermano me contó un suceso en una iglesia. De cómo están hoy, de que no pueden creer lo que haya pasado. Estaba hace tiempo, hace años. Por eso nosotros, aunque escuchemos las cosas que ocurren en diferentes lugares, no es para crítica, no es para jugar, sino para prestar atención y decir, Señor, ayúdame a que nunca pase sobre mi vida. Ayúdame a mantenerme de pie, firme, teniendo hambre, teniendo sed, viviendo en temor, en obediencia a ti, Señor. Y este hermano me contaba de que se retiró de la congregación porque el pastor de su congregación, el ministro, dejó a su esposa y ya estaba pretendiendo a otra mujer. Y él no estaba de acuerdo, no estuvo de acuerdo con lo que quiso el que era su pastor. Y dijo, no estoy de acuerdo con esto. La palabra no avala esto. La palabra avala de la restauración, que puede restaurar tu matrimonio, que Dios tiene el poder para hacerlo. Y lamentablemente el hombre no quiso entrar en razón, y este hermano le habló con sinceridad, con amor, diciendo que esto no es de Dios, esto Dios no quiere, la palabra no abarca, no, esto no es de Dios. Y el pastor no vio las otras, sino escuchó lo que ese hermano, Dios le estaba hablando otra vez, hermano, con la palabra. Y no quiso dar las otras. Y este hermano lamentablemente dijo, yo no puedo estar en un lugar así donde esté ocurriendo esto.
este pastor cuando estaba bien me daba consejo para mi matrimonio, me ayudó mucho en mi matrimonio. Y ahora su testimonio, mire cómo fue afectado. Una cosa que pueda tener un problema y que se tenga que resolver, pero ya cuando la persona toma la decisión de dejar y ya de estar pretendiendo con otra mujer, y sabemos que eso no es de Dios porque la persona está con vida. Entonces, ¿qué pasó? Este hermano me comentaba mi papá, me dice, hermano, tuve que decir al pastor que no asistía a la congregación, porque eso no es de Dios. Y yo le advertí, yo le dije, Dios puso en mi corazón que le hablara, Dios puso en mi corazón que le dijera, pero no quiso escucharme. Bueno, hermano, vos estás tranquilo, en paz, porque el Señor te conectó y vos dijiste lo que tenía que decir. Y dice, no puedo estar en un lugar donde esté pasando esto, no puedo permitir el pecado, no puedo permitir esta situación, no puedo ser partícipe, cómplice, sabiendo lo que Dios dice en la Escritura, no puedo. Y sí, hermano, está bien. Él está buscando iglesia, yo lo invité. Mi hermano, si vos querés compartir un culto con nosotros, voy a venir, te invito a sentarte. La tuvo que recorrer algunas iglesias, pero dice como que no siente. Y él me habla y me decía, yo sé que la iglesia de antes, de los himnos, de todas esas cosas. Y bueno, nosotros cantamos himnos, le expliqué un poco el movimiento espiritual, de cómo son nuestros cultos, de todo lo que Dios está haciendo. Me dijo, bueno, mira, prometo ir un día a visitarle, a los días me han invitado. Pero así hoy está el estado de muchas, algunas iglesias son religiosas al extremo, algunas iglesias son muy liberales. Entonces todo eso va frenando. ¿Cómo podemos decir, como dijo Jesús, el que cree en mí, tiene que haber un fluir? ¿Por qué se para el fluir? Por tantos dones, por tanta religión, por tanta mundanalidad, por tantas cosas que entraron en el Evangelio. Entonces, ¿cómo puede haber un fluir, un río que fluya de vida, del corazón de ese creyente, si todo esto está impidiendo? ¿Cómo puede haber un fluir cuando hay falta de perdón, cuando hay orgullo, cuando hay rencor, ¿cómo puede haber un fluir en la vida de ese creyente? Cuando hay chisme, cuando hay exageración, cuando hay mentira, ¿cómo puede fluir Dios de una manera fluyente o un fluir continuo que no va a poder fluir Dios? Jesús dijo, el que cree en mí, va a haber un fluir en su vida. Y es claro que aclara, él aclaró algo. Esto es cuando el Espíritu venga, porque todavía él no había sido glorificado. Esto iba a ser por el Espíritu. Pero los creyentes tenían que recibir y creer. Se termina la fiesta, Jesús dijo, no, la fiesta no se termina. La fiesta está empezando conmigo. Esta fiesta natural del tabernáculo hoy se termina el séptimo día. Pero en el octavo día, en el cual el Señor resucitó, vino una verdadera fiesta. Él murió y Él resucitó. Y Él nos dio su espíritu. Él derramó su presencia, aleluya. Y Él nos está invitando en esta mañana, a ti, a todos los que estamos aquí. Él te dice, yo sé que este año estás llegando con mucha sed al finalizar. Estás necesitando que hoy, aleluya, vengas de vida, estaba viva, para que en esta mañana un fluir en tu espíritu, este fluir se ponga en actividad, aleluya. Y ahora Dios me remonta a Ezequiel, Dios me remonta a Ezequiel 47, cuando dice que de la puerta del oriente, del umbral debajo de la casa y del altar, había un río que fluía, había un río que fluía, había un río de Dios. Ese río viene del trono de Dios, que está derramando sobre todos aquellos creyentes que están abriendo su corazón para recibir su presencia de esta mañana.
Levanta tu mano, la presencia de Dios está aquí. Dios te está invitando en esta mañana. Dios te está invitando en esta mañana. Sigue entrando, Dios nos parte de golpe en algunos hermanos. Oh, el diablo está